tener respeto. Clostridium, perfringens de preferencia. Ese sí es un problema. Entonces, si yo pongo a Clostridium perfringens en un agar normal, no va a crecer nada. Entonces, el paciente no tiene nada. No es cierto. Entonces, por eso también es muy importante comunicarse si está sospechando de algún anaerobio para poder poner. Por ejemplo, estas microaerófilas necesitan CO2. Entonces, les tienes que poner un poquito de oxígeno, un poquito de CO2. ¿Para qué? Para que crezcan, si no, no van a crecer. Y por eso es que no cultivamos Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es difícil de cultivar. Entonces no lo cultivamos porque tenemos nuestros compañeros dermatopatólogos que lo ponen al microscopio y te dicen es un Helicobacter pylori. Y ya está, ¿qué hemos ganado? ¿Cuándo cultivamos Helicobacter pylori? Cuando hay resistencia a antibióticos. Ahí sí hay que hacer todo el show de ponerle todo lo que quiera porque si no, no crece. Y recién nos sirve. Entonces, por eso estudiamos a la bacteria, para poder ver cómo cultivar. Y como les he dicho, las bacterias necesitan robar nutrientes para muchísimas moléculas. ¿No es cierto? Habíamos visto que pueden ser carbohidratos, proteínas u otras cosas. Y hemos dicho que aquí la vía que más interrumpimos, ¿cuál es? La vía de la síntesis de proteínas. Hemos aprendido un antibiótico que impide la síntesis de proteínas. ¿Cuál es? La gentamicina. Muy bien. La gentamicina, ¿qué mecanismo de acción tiene? Se une a la subunidad pequeña del... Sí, a la subunidad pequeña del ribosoma bacteriano. Porque si ustedes me dicen que se une a los ribosomas, ¿por qué no se une a los ribosomas humanos? Por el tamaño. Porque tienen otro tamaño y otra estructura, pero por eso es importante que ustedes entiendan, porque ¿qué tal si les preguntan eso? ¿Por qué no daña ribosomas humanos? Ah, pues porque está dirigida a la subunidad pequeña, que es la 30S, que no tienen los seres humanos. Entonces, ¿de gentamicina me voy a morir por síntesis de proteínas? No. ¿Ha quedado claro? Sí. Muy bien. Entonces, recuerden ustedes que todo necesita ATP. Si yo le daño la membrana, no tiene ATP. Aparte de que se va a hinchar y se va a reventar, ¿no es cierto? Pero bueno, no es personal, pero sí. Las bacterias se ganaron el derecho a ser eliminadas. ¿Sí? Si es que encontramos algo mejor, magnífico. Entonces, ¿por qué estudiamos todo esto de metabolismo bacteriano? Para los cultivos, para el diagnóstico del paciente. Esta es la curva de un cultivo. ¿Por qué les digo que es la curva de un cultivo? Aquí hay dos cosas. Se dan cuenta de esta que es, como se dice, la tresita, ¿sí? Y se dan cuenta que no cae. ¿Sí? Se dan cuenta que se mantiene. Eso es lo que pasa en mi paciente. ¿Por qué? Porque los cultivos no son eternos. Tú tienes que esperar generalmente 2 días. Esta fase exponencial, al comienzo ven ustedes que no se reproducen. No se reproducen tan rápido porque recién se están adaptando al medio. Están viendo si hay comida, si es que hay agua, si es que la temperatura les gusta. Y una vez que se dan cuenta que esto está de su gusto, comienzan a reproducirse muy rápido, ¿no es cierto? Y luego, en esta fase, se siguen reproduciendo las bacterias, pero otras otras mueren. ¿Por qué? Porque comienza la escasez de alimentos, ¿no es cierto? Entonces, luego cuando los alimentos disminuyen o hay demasiada contaminación, porque en una placa Petri las sustancias de contaminación no tienen a dónde ir, entonces se van a acumular y comienzan a morir y ya todas se mueren. Entonces, esta curva se sigue para el cultivo en el laboratorio. Esta parte de aquí va a variar. Por ejemplo, la curva exponencial de las enterobacterias es a las 24 horas. ¿Listo? Aquí han llegado los cocos, estreptococo, estafilococo tarda 2 días más o menos. Los cocos están por 2 días. Pero esta parte para Mycobacterium son más o menos 30 días. Por eso es que no tiene acá tiempo.
¿De qué depende el tiempo? De la bacteria. Pero si ustedes se dan cuenta, la otra se mantiene con las bacterias. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa en el ser humano. La bacteria no se queda donde está, ¿no es cierto? Avanza. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con las infecciones que les acabo de decir. Si se ponen en un dedito, va a avanzar la mano. Y va a seguir avanzando y seguir avanzando. O sea, se le acaba la comida y simplemente se muda de tejido. ¿Sí? Contamina un tejido, mata todo y dice, uy, me voy al siguiente. Entonces, por eso es muy importante entender esa diferencia. Nosotros necesitamos darle a la bacteria las condiciones para saber qué bacteria es. ¿Cuál es el objetivo principal de los cultivos? Saber la especie bacteriana para hacer el antibiograma. El antibiograma es un cultivo, ¿listo? Pero es un cultivo donde comparo el crecimiento versus la muerte, ¿sí? Como pongo los antibióticos, si se muere, ese antibiótico es bueno para matar a la bacteria. Si no se muere, les digo que no lo utilicen porque la bacteria es resistente a ese antibiótico. Entonces, por eso los cultivos son necesarios. ¿Qué más hemos aprendido el día de hoy? Jóvenes, la resistencia bacteriana, ¿cuánto demora en determinarse en el laboratorio? O sea, ¿en cuántos días pueden venir a reclamarme No, la doctora, resistencia? por algunos por 24 horas y algunos por 6 horas. No. Tienes primero que tener el cultivo base. De allí tienes que tener el cultivo específico. De ahí tienes que hacer los tubos. Los tubos serán diferenciación bioquímica. Cuando llegas a la especie, recién puedes hacer el antibiograma. Si todo va bien y avanza bien, esos son 3 días. Si no avanza bien, puede tardar 5 días o un poquito más. Entonces, ¿y qué hacemos en esos 3 días? Trabajar con lo que consideramos que puede resultar más beneficioso para el paciente. Entonces, por favor, el laboratorio no hace milagros. 6 horas es para los exámenes de sangre. ¿Listo? O sea, por ejemplo, ustedes se acuerdan que dijimos aquí del todo el cuadradito de leucocitos. Un hemograma te tarda como 6 horas. Si es de súper, ultra, extrema urgencia, podemos reducirlo a 2 horas. O a veces menos. Pero eso es pues cuando se sabe, porque si es que llega el tubito con los otros 200, son 6 horas como mínimo para que te demos respuesta. Salvo que ustedes digan, pues no, este es urgente. Pero luego, ¿qué pasa? Que a todo le ponen urgente. O sea, todo es urgente en el hospital. Pues no fastidia. Entonces, por eso cuando a veces cuando se detecta que están haciendo eso, se deja todo y se manda igual. ¿Por qué? Porque si no saben realmente qué cosa es urgente, ¿qué hago yo? ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, hay cosas que sí sabemos y sí respetamos. Por ejemplo, oncología. Oncología sí es urgente, pues pasa primero. UCI es urgente, pasa primero, ¿cierto? Pero si me van a estar poniendo urgentes de cirugía, me suena que no han hecho su tarea y quieren que yo les mande los exámenes porque se olvidaron de pedirlos. Ah, doctora, si era urgente, pues bueno, ¿qué puedo hacer? Entonces, a veces por eso los mandan a ustedes al laboratorio, ¿cierto? Y entonces ahí es donde les decimos, a ver, criatura del Señor, dime tú, ¿cuándo un cultivo de micobacteria es urgente? Si les he dicho que tarda 30 días, ¿qué hago? ¿No es cierto? Entonces, sí, yo sé que a veces ustedes dicen, no, en el laboratorio siempre nos preguntan, no quiero ir porque a ver, díganme ustedes, a ver si párense ustedes y digan, a ver, si un cultivo de micobacteria dura mínimo 30 días y normalmente 60, ¿cómo va a estar listo para mañana? A ver, díganme ustedes, reflexionando hace un momento en la vida. ¿Lo puede ver? No puedo, porque no ha crecido nada, porque biológicamente no crece nada en un micobacterium hasta el día siguiente. Muy distinto es que me digas, por favor, ¿puede darle prioridad a la lámina de Ziehl-Neelsen para leerla para hoy? A eso sí te puedo creer. ¿Eso sí puedo hacer o no? Sí, es bien trabajoso, hay que contar 200 campos. ¿Por qué? ¿Está mal? ¿Y ustedes qué me dirían? Doctora, sospechamos de una tuberculosis meningia, en cuyo caso diría, sí, te la leo ahorita.
dame una hora o dos y me pongo a contar mis campos. Eso sí tiene sentido. Por eso dicen, no queremos ir al laboratorio porque nos preguntan, ¿no es cierto? Dice, doctora, dice mi doctor que quiere saber si es que mi paciente tiene BLE. Lo miras así. ¿Cuánto tarda un antibiograma? ¿Qué examen pedirían para saber si una bacteria es BLE? Antibiograma. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sabríamos si tiene BLE? Cuando salgan las respuestas del antibiograma. ¿Sí? ¿Y eso va a salir hoy día? ¿Hay poder humano? Hay PCR, pero eso cuesta muy caro, jóvenes, no tenemos. ¿Listo? Sí, es verdad. Por ejemplo, para micobacterias sí hay. Sino que cuesta la módica suma de $800. El cartucho, sin contar el equipo. ¿Qué estaba por $500,000? ¿Eso podemos tener? ¿Ustedes creen que yo tengo uno de esos equipos? No, es muy caro, muy, muy caro. Entonces cuando ustedes vienen y dicen, ¿se le puede hacer PCR? Y tú, sí. ¿Dónde lo puedo mandar? Solamente existe PCR en el MINSA y solamente se escoge a pacientes que están realmente graves. ¿Y no puedo mandar una muestra pagando? No, criatura del Señor, no puedes. Si es que crees que es una meningitis tuberculosa, sí pasa como prioridad y sí puede ir al PCR. Pero si me vienen ustedes a hablar, es que ustedes no saben. Entonces ustedes saben por eso, entonces por favor, cuando vayan al laboratorio, busquen todos sus conocimientos y cuando les pregunten, si están en desesperación, digan, doctor, no sé, por favor, ayúdenme. Y si no están en desesperación, no les van a hacer caso. Sí, porque están yendo a pedir cosas que todavía. Entonces, todo este estudio para tener nuestros agares y poder cultivar tiene limitaciones, ¿Está mejorando el diagnóstico molecular? Sí. Hay muchas pruebas que están mucho más económicas actualmente y sí podemos hacerlas con biología molecular. ¿Eso es súper rápido? Sí. Eso sí tarda 6 horas. Pero tendrías que saber si tienes. Si tienes en el hospital, obviamente tienes que aprovecharlo. Si no tienes, pues caballeros, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿cómo es que las bacterias le hacen daño a mi paciente? Entonces, ¿qué son organismos patógenos? Bacterias que tratan de matar, de enfermar a mi paciente, ¿no es cierto? Ya si se muere es otra cosa. Pero entonces, ¿qué cosa es el mecanismo de daño? La reacción que hay en el ser humano, ¿entendido? Muy bien, entonces vamos. Todas las bacterias causan infección. Nunca se han caído en un charco, se han llovido. Cuando la lluvia moja la tierra, todas las bacterias que estaban en la basurita comienzan a salir, ¿sí? Entonces, cuando han pisado la lluvia, se les ha caído un dedito, se han infectado. Existen una gran cantidad de bacterias que no causan infección. ¿Listo? Entonces, por eso es que solamente estudiamos a los microorganismos patógenos frecuentes. ¿Estás bien? Ya. Qué bueno. Entonces, punto número 1. ¿Todos los microorganismos son malos? No. No, ¿no es cierto? Jóvenes, perseguiríamos al bifidobacterio. ¿Ya se acuerdan qué hacían las bifidobacterias? Van a recetar bifidobacterias, por favor. De tarea, buscar los componentes de la enterogermina. ¿Sí conocen la enterogermina? ¿Qué? Claro. ¿Cómo restaurar la flora? Esa palabra está muy bien. Restando al hada de Disney, que está en La Bella Durmiente, ¿qué significa flora para nosotros? Porque si se ponen flora, ¿cierto? ¿Qué es la flora? Y ustedes ponen en Disney, les va a salir una señora. Intestino. En medicina, Intestinal. ¿pero qué es? ¿Hay flora en el intestino? Sí. ¿Hay flora en el pulmón? ¿Hay flora en la piel?
No hay flora, por ejemplo. ¿Ustedes pondrían flora en el líquido cefalorraquídeo? No. Qué bueno. Entonces, ¿qué es la flora? Microorganismos que normalmente viven en diferentes órganos. El más famoso es el intestino. Uno de estos es el bifidobacterium. Entonces, ¿el bifidobacterium es patógeno? No, entonces tienes que tener la capacidad de infectar. Si no, no pasa nada. Porque, sí, ya espero que ya hayan superado el hecho de que el yogur tiene bacterias, ¿no es cierto? Entonces, si se comen el yogur, ¿les va a pasar algo? No. Muy bien. Siguiente. ¿Qué diferencia hay entre infección y establecimiento? Salud. Si yo he rociado un cultivo de Mycobacterium en sus mesitas y ponen sus manitos, ¿se pegó el Mycobacterium? Sí. ¿Están enfermitos? No. ¿Por qué? Porque necesitas que la bacteria se establezca. ¿Han visto que lee tuberculosis en las manitos? Tendrías que comerte el Mycobacterium, porque sí da tuberculosis al intestino. Entonces, ¿cómo se comerían el Mycobacterium? Agarrando su galletita y comiéndosela. Ahí sí se puede establecer el Mycobacterium o no. Sí, pero primero tiene que llegar a un lugar donde establecerse y tener mecanismos, ¿no es cierto? Tener mecanismos para establecerse. Por eso es que no todas las bacterias que se comen en sus manitas terminan en infección, ¿sí? No, ¿no es cierto? Luego está la capacidad de multiplicación. ¿Por qué? Por ejemplo, tuberculosis se multiplica muy lentito. Entonces, a veces ingresa tuberculosis porque una persona estaba tosiendo, pero el sistema inmune tiene tiempo de atraparla. Otras bacterias ingresan, se multiplican y tenemos tiempo de eliminarlas. Eso les ha pasado cuando se resfría a la mitad de la clase. Ustedes llegan a su casa y dicen, no, me voy a resfriar, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Mi vida va a sufrir mucho, mejor me meto a dormir. Y luego cuando despiertan a las 2 de la mañana, ya no les duele nada. Su sistema inmune pudo con los microorganismos que se han contagiado y aún así no han hecho la tarea, no han terminado de hacer sus cosas, pero están sanitos, ¿no es cierto? Entonces ahí está en la capacidad de multiplicación. Si hay suficientes bacterias para que se multipliquen y hagan daño, sin que el sistema inmune las elimine, pues ya está. Y luego está la capacidad de invasión. Hay microorganismos que llegan y dicen, a ver, ¿cómo será? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde me pongo? Y hay otros que dicen, no, aquí comienzo a destruir tejido tras tejido, tras tejido, tras tejido. ¿Listo? En cuyo caso, fuimos. Entonces, por eso, si te toca una bacteria malvada, esa sí no va a tener compasión, comienza a reproducirse y comienza a invadir. ¿Cómo invade? Rompiendo, ¿no es cierto? Rompe este tejido, rompe el otro más, y eso sí está más complicado. Entonces, por eso, no solamente es que sea una bacteria, sino las capacidades que la bacteria tiene. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué más? La fagocitosis habíamos dicho que era la primera línea de defensa frente a las bacterias. Pero aquí tenemos la cápsula, eso tienen que aprender. Jóvenes, con todos sus conocimientos de microbiología, el antígeno K, ¿a qué cápsula creen que pertenece? Nos toca el centro, ¿verdad? Sí, ¿quién no había hablado? Creo que todavía. ¿Dónde me quedé? Ya habíamos hablado con María José, ya habíamos hablado con Andrea. Esta niña no se llama Alicia. ¿Cómo te llamas? ¿Marilyn? Ah, perdón, Valeria. Muy bien. ¿A quién le pertenece el antígeno K de la cápsula? ¿Cuál es la única bacteria que conocen con K? Klebsiella. ¿A quién creen que le pertenece? Klebsiella. Klebsiella. B es un poco más difícil. B es de la cápsula de Salmonella typhi. ¿Por qué le pusieron B ese día si estaban iluminados? Dijeron, este es el factor de virulencia, así que le vamos a poner B. Y ya está. ¿De qué? De virulencia. No alcanzaba. Ya está, punto. Muy bien. La pared, eso hay que aprender. La proteína M le pertenece a los estreptococos. La proteína M
es muy mala, jóvenes. ¿Se acuerdan de cómo se llamaba la enfermedad a largo plazo del Streptococcus pyogenes? Fiebre. La fiebre reumática se desarrolla en parte por la presencia de la proteína M. ¿Listo? ¿El antígeno a quién le pertenecía? ¿El antígeno era parte del lipopolisacárido que se llama también endotoxina? ¿Y el lípido A quién también le pertenece? Al lipopolisacárido, pero esa es la versión más malvada de la endotoxina. O sea, el antígeno O es la parte externa, pero quien tiene más función de endotoxina es el lípido A. Muy bien, esto de las toxinas vamos a irlas viendo porque le pertenecen a cada bacteria. Esta sí está bien fácil. ¿A quién creen que le pertenece el streptococcus? Al Streptococcus. Al streptococcus. Pero esta no es la más malvada de las enzimas. Hay las más malvadas. ¿Sí? Muy bien. Y, muy bien, eso sí tienen que saber. Todas las enzimas terminan en asa, ¿cierto? Muy bien. La coagulasa, ¿qué creen que hace? Muy bien, formar coágulos. Sí, para que quede semánticamente más bonito. Jóvenes, por favor, ¿cuál es la única bacteria que tiene coagulasa? Solo hay una. Y tienen que saberla. ¿Dónde me quedé? Comenzaremos. Tú ya viste. Ya. Una bacteria que creas que tiene coagulasa. Esa. ¿Cómo? Staphylococcus aureus tiene coagulasa. Y usted dirá, no sé, ¿cuál es el problema con que forme coágulos? Se mete dentro del coágulo y eso impide que llegue el sistema inmune e impide que lleguen los antibióticos. Entonces, esa enzima es peligrosa. Es peligrosa. ¿Quién más tiene coagulasa? De las bacterias que vamos a aprender, ninguna tiene coagulasa. ¿Sí? O sea, ¿a quién le corresponde la coagulasa? Por lo tanto, si te dicen que tienes un poco gram positivo, coagulasa positivo, ¿qué cosa es? Es Staphylococcus aureus. Eso es muy importante porque así vienen los casos clínicos, ¿cierto? Estás sospechando de una neumonía, manda el esputo y le responden que es un poco gram positivo, coagulasa positivo. Eso es Staphylococcus aureus. Si encuentran otra bacteria, sí ya es muchísimo más rápido. Entonces, jóvenes, obviamente, ¿qué creen que hace la hialuronidasa? Romper ácido. ¿Se acuerdan que les acabo de decir dónde está el ácido hialurónico? Es la goma que pega todo el tejido conectivo. Entonces significa que esa bacteria va a invadir más rápido o no. Sí. Y así sucesivamente. ¿Cuál habría que aprender? La coagulasa ya les he dicho. Esta. La proteasa y ureasa. Sí. La ureasa. ¿Sí? Esta sí la tienen varias bacterias, pero es una prueba diagnóstica muy famosa para una. ¿Cuál es? No se tienen que saber, esas son de las cosas que sí o sí tienen que saber. Muy bien, la prueba de ureasa es para Helicobacter pylori. Ahora solamente se lo tienen que saber desde lo más profundo de su ser y sin ningún tipo de ayuda. ¿Listo? Muy bien. Entonces, por eso es que estudiamos las enzimas. O sea, ¿ustedes creen que un día alguien dijo, uy, vamos a hacerle prueba de ureasa a todos los pacientes que tengan Helicobacter pylori? No. Después de estudiar a la bacteria dijimos, ¿qué tiene de raro? ¿Por qué? Jóvenes, a ver, todo el mundo reflexione, por favor. ¿Sus pacientes tienen ureasa? No tienen. Por eso es una prueba excelente, porque el ser humano no va a interferir. Tú no tienes ureasa. Entonces, si hay ureasa, es culpa de una bacteria. ¿Quién va a la cabeza de esas bacterias? Helicobacter pylori. No es la única, pero es la más famosa. Sí, es casi que decir, prueba de ureasa positiva y caliente, eso es Helicobacter pylori. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo es que las bacterias se expanden? Entonces, aquí es donde viene el grafo. ¿Qué es contigüidad
¿no es cierto? Es lo mismo, ¿no? ¿Por qué no? Y entonces aquí viene la histología. ¿Listo? Contigüidad es cuando sigues un sistema. O sea, ustedes enfermamos. Primero les pica la nariz, luego les arde la garganta, luego no pueden hablar, luego tosen como Pepito, así que se ahogan porque ha llegado hasta los bronquios, ¿no es cierto? Espero que a ninguno le haya dado neumonía, es poco frecuente en adultos saludables, es súper fea, pero obviamente si es que ya llega al pulmoncito, que es el alveolo, que es la neumonía, eso termina en hospitalización. Entonces normalmente ustedes se quedan hasta los bronquios, que es bien feo. ¿Listo? Entonces esa es porque la integridad anatómica es importante. Es como que la bacteria supiera que es el mismo sistema. Y hay bacterias que les gusta un sistema u otro. ¿Dónde está el problema de la continuidad? La de la continuidad es que no le importa. Este es el Clostridium perfringens. Mató la piel, destruyó la fascia, se pasó a la grasita, luego comenzó a dañar al músculo y luego se va a expandir para todo lado. ¿Sí? ¿Son tejidos similares? No. Simplemente es porque hacen eso. Otra forma importante es la vía linfática. Aquí hay que tener cuidado, por ejemplo, esta vía no es tan famosa en infecciones, pero es el fundamento por el cual buscamos ganglios. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando estudiamos mononucleosis y dijimos que salían bolitas? Es porque el virus ingresa dentro de los leucocitos y los leucocitos nadan por el sistema linfático y entonces van dañando un ganglio y otro, y de ahí también se pueden seguir diseminando o no. Sí, entonces por eso es muy importante detener la infección. La que es por vía hepática es porque la bacteria generalmente llega al intestino y ha fallado el vaso. O sea, ¿cómo es? La bacteria llega al intestino, en el vaso generalmente captan y destruyen a las bacterias y luego el vaso le manda la sangre al hígado porque el hígado la distribuye al corazón desde donde se va a diseminar. El hígado tiene también sistema inmune. Si es que el hígado logra atrapar esa bacteria, la va a poder hacer, pero si no, no. Entonces por eso es muy importante. Aquellas bacterias que pueden burlar al hígado van a ir directamente a ser sistémicas. ¿Todos estamos arruinados? Sí. Luego tenemos la que va por vía nerviosa, que es muy importante. Dos microorganismos. En cuanto a bacterias, toxina de Clostridium teta. Toca la vía nerviosa y nos arruinamos. Se va al sistema nervioso central y mi paciente comienza a tener sintomatología. Pero en el caso de caminar por la vía nerviosa, ahí tenemos dos patógenos importantes: herpes y rabia. Herpes se esconde en los ganglios de los nervios. Ahí. Dice, ¿dónde no me va a encontrar el sistema inmune? En el sistema nervioso. Se pone a un canto. Y está ahí mirando el ganglio. Dice, ay, qué bonito ganglio. Ay, qué lindo. Estoy aburrido. Entonces sale por el mismo nervio y va a causar problemas. Y luego viene el sistema inmune y le cae encima y dice, uy, me descubrí. Y entonces se esconde en el ganglio y dice, qué bonito ganglio, qué bonita la vida, qué tranquilidad, paz. Ahí esta criatura se fue a la playa. Vamos a salir de... Y entonces ahí se llenan de herpes otra vez. El sol hace que aparezca el herpes, pero bueno. ¿Y cuál es la otra rabia? Sino que rabia es mortal. ¿Por qué? Las terminaciones nerviosas no están en todo lado. Tienes un nervio para un área, ¿no es cierto? Si es que la rabia está en el músculo donde te ha mordido el perro, no es su medio de transporte. Se reproduce hasta llegar a la terminación. En cuanto toca la terminación, fuimos, porque se va al sistema nervioso central y va a matar al paciente. ¿Y por qué es importante entender eso? Porque esto es lo que te da tiempo. Esto es lo que te da tiempo. O sea, les va a dar neumonía de hoy para mañana. ¿Sabes lo que se hace un paciente con VIH? Sí. ¿No es cierto? Entonces, por eso, tú tienes que saber cómo avanza la enfermedad
y cuáles son las circunstancias que hacen que empeore, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, yo les digo que va por vía linfática, tendremos alguna forma de frenarlo, le vamos a sacar los ganglios linfáticos del sistema linfático. No, ¿no es cierto? En cambio, si yo les digo que va por continuidad con el caso de la fascitis necrotizante que les he enseñado, ¿puedo extraer el miembro? Sí, porque está avanzando por el tejido. Donde yo corte, he cortado la infección. Entonces también eso es importante para entender qué cosa vamos a hacer. ¿Listo? No vamos a quedar ahí. Nos faltan solamente terminar. Estamos en la 3, ¿no es cierto? Muy bien, entonces recuerden. Ay, mañana podemos dar el pasito a las 8:45. A la entrada, doctora. Mañana tengo clase. Hasta la semana. Va a ser el último pasito del miércoles. Entonces, Doctora, ¿podemos? vamos a hacer clase. Vamos a hacer clase durante 30 minutos. Voy a dar un receso de 10 minutos. El examen es 9 y 10. Ya, doctora. ¿Listo? Muy bien. Y el jueves hay examen, eso sí, entrada. ¿Entendido? ¿El jueves también? Sí, porque estamos cambiando a martes y jueves, entonces tengo que... Ah, ya. Del tema 3 y 4. 1, 2. Exacto. ¿Sí? Sí. Doctora, igual va a ser como el primer examen. Sí. así. Todos los pasitos son para que escriban. Ya, doctora. ¿Sí? Necesito saber qué saben, Doctora, no qué cosa pueden adivinar. doctora. Aunque ya había visto que